Ok. Buenas tardes, profesor. O buenos días, dependiendo en el momento en que se encuentre viendo este video. En este momento yo voy a proceder, ¿cierto?, a explicar, ¿cierto?, y dar a conocer, ¿cierto?, los requisitos, ¿cierto?, que se nos solicitó para el primer avance, ¿cierto?, de nuestra evaluación total, en el cual se nos solicitaban tres cosas, ¿cierto? Bueno, una cosa, o sea, cuatro en realidad, que la básica sería tener VirtualBox, ¿cierto?, instalado junto con Windows 10 corriendo, ¿cierto?, cosa que podamos ya trabajar en él. Entonces, aparte de eso, se nos solicitaron tres requisitos, ¿cierto?, el cual era tener el tema de poder compartir carpetas, ¿cierto?, con la máquina virtual, con la máquina y con la máquina real. Tener acceso a internet, una de las cosas importantes, ¿cierto? Y tener MySQL aquí, ¿cierto?, instalado, cosa de poder utilizar una base de datos. Entonces, para el tema de la carpeta compartida, ¿cierto? Eh, para hacer eso tendríamos que insertar, ¿cierto?, el CD de la Guest Additions, y luego de todo el proceso de configuración de la Guest Addition, ¿cierto?, nosotros nos vamos a dispositivos, ¿cierto?, y a carpeta compartida. Y aquí, como puede ver, yo ya tengo una carpeta que creé desde aquí mismo, ¿cierto?, en mi disco local D, ¿cierto?, el de mi máquina real, con la carpeta de VBox. Ok, ok. Eh, y como puede ver, por ejemplo, aquí yo me voy al disco local D, ¿cierto?, donde está la carpeta que creé, y tengo un documento TXT, ¿cierto?, para hacer pruebas, ¿cierto?, de que funciona. Nosotros, por ejemplo, escribimos un texto cualquiera, ¿cierto?, lo guardamos, lo cerramos, ¿cierto?, y nos vamos aquí al explorador de archivos, ¿cierto? Nos vamos a red y nos vamos a este apartado, ¿cierto? Y aquí, como puede ver, está la carpeta que creé, ¿cierto?, para compartir archivos. Y aquí está el documento TXT que mostré recién, en mi máquina real. Entonces lo voy a abrir. Y aquí, como puede ver, se muestra lo que yo agregué en mi máquina real. Y esto está configurado, ¿cierto? Lo dejé configurado como bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo lo hice de la máquina real a la máquina virtual, aquí yo puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Viceversa, si yo agrego un texto dentro de la máquina virtual, ¿cierto?, lo guardo, vuelvo a abrir la carpeta, ¿cierto?, y aquí está lo que recién agregué. Eso significa que es bidireccional, lo cual se configura directo desde la máquina, ¿cierto? Y eso sería el tema de lo que corresponde a las carpetas compartidas. Es cierto, en el caso de que nosotros quisiéramos hacer una carpeta, o bien también podemos compartir el mismo escritorio, cosa de que nosotros cuando queramos pasar un archivo vaya más fluido, ¿cierto? Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. El tema importante, ¿cierto?, era el tener acceso a internet, ¿cierto? Que eso es importante, eso es lo primero que se debe hacer, ya que esto permite tanto el tema de las carpetas compartidas como el utilizar el MySQL. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar, ¿cierto? Porque aquí aparece, ¿cierto?, que tengo acceso a internet, pero lo vamos a comprobar. Vamos a hacer una búsqueda cualquiera, ¿cierto? Como puede ver, realizó la búsqueda, ¿cierto? Y vamos a abrir aquí mismo. Como puede ver, abre los links sin ningún problema, salvo el problema de la lentitud que tiene, ¿cierto? Y una vez terminado con esos dos puntos anteriores, está el tema de MySQL, ¿cierto? Que hay varias formas de instalar MySQL, ¿cierto? Hay varios tipos de uso que se le da al MySQL. En este caso yo lo hice mediante, ¿cierto?, el instalador, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nos vamos al instalador, ¿cierto?, de MySQL. Se demora un poquito en cargar. Le damos que sí.
y mediante este instalador, ¿cierto? Nosotros podemos proceder a descargar lo que vendrían siendo los distintos productos, ¿cierto? De la comunidad MySQL, en donde el cual traía instalado, ¿cierto? Dos por defecto, el cual era MySQL Notifier, ¿cierto? Que es para el tema de las notificaciones de MySQL, y el de documentación, ¿cierto? Y además de eso, eh, tuve que instalar, ¿cierto? Manualmente lo que vendría siendo MySQL Server, ¿cierto? Para poder trabajar con un servidor de base de datos de la arquitectura de 64 bits, ¿ok? Y como puede ver aquí mediante la línea de comando, ¿cierto? Entramos con nuestra contraseña que nos creamos al momento de instalar y configurar, ¿cierto? Lo que vendría siendo el MySQL Server. Y ya aquí dentro de esto no deberíamos tener ningún problema para trabajar con base de datos. Entonces, eso fue lo que nos solicitó, ¿cierto? Para el tema del primer avance, para la entrega del día 31 de marzo. Por lo cual doy finalizado, ¿cierto? El video en donde expliqué todo lo que se nos solicitó, ¿cierto? Y eso sería todo.